Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por su asistencia. Bien, quiero partir con dos cosas importantes antes de que empecemos la clase. Bueno, para hoy día quería retroalimentar la prueba, pero tuve que cambiar los planes un poco porque todavía faltan varios compañeros que no están conectados, que se han ido conectando recién ahora, ¿ya? Así que la retroalimentación, yo creo que la vamos a el problema es que tenemos solamente una clase a la semana. Entonces, si le dedico una clase a la retroalimentación, nos vamos a trazar una clase con el trabajo que quiero que hagan, ¿ya? Pero es importante que retroalimentemos, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar como lo que teníamos programado en la planificación que le envié el otro día, ya el texto que nos corresponde hoy, y la próxima clase vamos a retroalimentar la prueba, ¿ya? Y ahí les voy a dar las instrucciones más claras para un trabajo que van a hacer durante la clase, ¿ya? Y esa es la idea, porque como les decía, estuve viendo los resultados, no estuvieron muy buenos, no estuvieron terribles, no, pero estuvieron muy regulares. La mayoría estuvo entre el 4, el 5 y uno que otro 6, ¿ya? Hoy día les voy a subir como su puntaje llevado a nota en un rato más, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a tratar? ¿Ya? Voy a hacer una actividad donde puedan hacer un trabajo grupal, ya donde les voy a dar el espacio de la clase de la semana subsiguiente, ya yo creo que con una clase suficiente y que después me lo puedan entregar. Ese trabajo sería como el trabajo final, por así decirlo, ya no habría más quiz ni nada, ya para que ustedes puedan mejorar la mitad, o sea, va a valer la mitad de la evaluación formativa. Por ejemplo, la evaluación formativa valía el 65%, ahora valdría el 32,5 y el otro 32,5 sería el trabajo que van a tener que hacer en grupo. ¿Ya? Ahí les voy a planificar ese trabajo y la próxima semana les comento de qué va a tratar. ¿Ya? Entonces la próxima clase recién vamos a tener que retroalimentar, porque mi idea era ahora retroalimentar, pero hay muchos que no se lo van a perder. ¿Ya? Para que sepan bien en qué se equivocaron. ¿Ya? Eso principalmente, ¿ya? Eso era mi idea. Mi idea era que pudiéramos retroalimentar, pero yo creo que todavía no. Además que hay algunas personas que no me la rindieron, fueron los menos, fueron como 3 4 personas, ¿ya? Entonces no puedo retroalimentar tampoco si es que esas personas me lo han rendido, porque no sé si después me van a dar la instrucción de que pueden dar la prueba y si yo ya lo retroalimenté no sería válida, ¿ya? Entonces voy a esperar eso, ¿ya? Voy a conversar esa situación y por eso hoy día no voy a poder retroalimentar entonces, ¿ya? Bien, chicos, eso respecto como solución que estuve viendo, que conversé con la evaluadora para que a los que no les fue tan bien, que fue la mayoría que estuvieron como muy regulares, puedan mejorar su nota de la evaluación formativa. Y en general, lo que me preocupa un poco, más allá de los resultados, es que eran textos donde se evaluaba comprensión lectora. Entonces, para los que tienen clases conmigo, por ejemplo, de la PTU de lenguaje, eran preguntas que iban en esa misma línea. Entonces me preocupa un poco que, porque a pesar que eran de los tipos de textos como los formatos que hemos visto, por ejemplo, nosotros hemos visto ensayo en las últimas dos clases, y entonces ustedes tuvieron que leer ensayo ahora o textos de opinión, texto argumentativo para la prueba. Entonces, como era comprensión lectora, me preocupa que cuando a final de año tengan que darla, o a principio del otro, más o menos no sé las fechas, no las tengo tan claras, cuando ustedes tengan que dar la prueba de la PTU, y como les mide exactamente lo mismo que le estaba evaluando ahora, no les vaya muy bien. Eso me está preocupando un poco. No sé, y ustedes deberían estar más preocupados que yo, pero me preocupa un poco esa situación porque van a tener que enfrentarse a ese tipo de preguntas y a ese tipo de pruebas. Entonces, quería llegar a un acuerdo con ustedes. Creo que nos queda aproximadamente unas 4 clases más, o 5 clases más, más o menos, por ahí, si es que no más, pero estaba pensando, no sé si les parece, que en vez de, bueno, esta clase sí vamos a trabajar con el libro, después vamos a retroalimentar y vamos a hacer trabajo y actividades. Estaba pensando, no sé si les parece que, que nos enfoquemos en el trabajo, el último tiempo que nos queda solamente en trabajo de la PTU del lenguaje, además de lo que de las clases que yo hago los días viernes, que es exclusivamente PTU del lenguaje. ¿Pero les parece que lo hagamos así o preferirían que me enfocara solamente en lecturas como las que estamos haciendo ahora o preferirían que nos enfocáramos también en las clases de lenguaje, la PTU de lenguaje, que en el fondo trabajaríamos comprensión lectora? Porque en realidad, porque yo creo, ¿cuántos de ustedes, que necesito que por lo menos me escriban por el chat, pero necesito saber cuántos de ustedes van a dar la PTU este año? ¿Cuántos de ustedes la van a dar? ¿La mayoría o no? ¿O hay alguno que no la vaya a dar? ¿Hay alguno que no vaya a dar la PTU este año? ¿O todos la van a dar? Sí, que necesito escucharlo para saber qué va a pasar con ustedes. El Almendares no la va a dar, dijo. ¿Ya? ¿No la va a dar Lucas? ¿Ya?
¿Y eso alguna razón para eso? Ya, pero los Por demás todos el almentare. ya, y los demás todos la van a dar, ¿o no? Sí. Ya, están todos inscritos entonces. Sí, Ya, profe. ya, bien, bien. Entonces, yo creo que también sería lo mejor, pues si la mayoría la va a dar, yo creo que también destinemos estas clases a prepararlo más para eso mejor, porque es como lo más inmediato que tienen. O sea, a mí me gustaría ver más textos, diversos textos, sería para mí genial, pero prefiero que nos dediquemos exclusivamente a trabajar comprensión lectora de la PTU, porque es que en realidad, si lo me preocupa, es que de verdad que me preocupan, porque la prueba que hicieron está pensado en ese formato, pues entonces si no les va muy bien, no sé si les va a ir muy bien en la prueba en 2 meses más. Entonces yo creo que mejor eso. No sé, ¿la mayoría está de acuerdo o no? ¿O no están de acuerdo? Hablen ahora para ver eso si lo modifico o no. ¿Sí? Tomás dice que sí. ¿Alguien más? ¿Qué más opinan? Además de Tomás, ¿qué más? ¿Tiene algún...? Ya, Tiare también dice que sí, Benjamín también, también. Ya, ok, 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 ok. Ya, Antonia también, ya. Ok, entonces parece que la mayoría dice que sí. Ya, entonces eso vamos a hacer, ya, pero a partir de la próxima clase. Ya, Em, hoy día entonces vamos a terminar con el tipo de texto que estaba planificado, que también tiene parte de comprensión lectora, ¿ya? De hecho, estaba pensando que a lo mejor, más que un trabajo de tanto desarrollo, de tanta cosa, a lo mejor podría hacerles como pequeños quiz, no sé, podría ser también una opción, pero ahí voy a tener que planificarlo bien. Cosa de que ustedes pudieran de alguna manera sacar una nota, porque voy a necesitar una nota para que ustedes puedan mejorar su nota de la evaluación formativa, ya con la idea de ayudarlo, ya, o algún trabajo en grupo, pero eso se lo informo en la próxima clase, ya, ya, son hartas cosas que todavía vamos a tener que hacer, porque si no, mi idea no era hacer más trabajo, pero como no les fue tan bien, vamos a tener que ver opciones, ya, pero ahí se las comento. Vamos entonces ahora sí o sí a la clase, ya, les voy a proyectar entonces el libro. Ya, entonces, como les comento, esta sería la última clase que vamos a trabajar así como en el libro propiamente tal, porque después nos vamos a enfocar entonces solamente en la PTU. ¿Ya? Bien. Entonces, si alguno tiene el libro a mano, vamos a ir a la página 241 de su libro de lenguaje. ¿Ya? Bien. Ya dice, el texto que vamos a revisar hoy día, ya es un texto también argumentativo, ya siguiendo el mismo formato que hicieron en la prueba de elaboración formativa, ya que se titula ¿Puede la publicidad ser un arte? Nosotros en la clase anterior también revisamos un ensayo, ¿cierto? Revisamos un texto de carácter argumentativo que hablaba sobre la publicidad, pero ahora nos dan otra cara de la publicidad. Ya, respecto a este tema, ¿ustedes creen que la publicidad puede ser considerada una forma de arte? ¿Lo habían pensado de esa forma o no? ¿Por qué alguien podría considerar la publicidad como arte o creen que alguien estaría mal si considera la publicidad como una forma de arte? Por último, si no quieren activar el micrófono, lo pueden decir por chat. ¿Ustedes creen que la publicidad puede ser un arte o no? ¿Están de acuerdo con esa idea, sí o no, chicos? ¿Los escucho? Ya. Tomás dice que no. Ya. Lucas dice que sí. Ya ahí tenemos dos opiniones. A ver, ¿podrían activar su micrófono y argumentar, por favor, para escucharlo? Acuérdense que estábamos viendo más argumentación, así que necesito escucharlo. A ver, los que dicen que no, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos que darían para decir que la publicidad no es un arte? O Beatriz que dice que sí y que no. Ay, pero necesito que alguien dé su argumento, pues chicos, a ver, para escucharlo. Si independiente que estén en contra o a favor. A ver, Es que publicidad tiene en sí arte, tiene un logo, por ejemplo, llamativo ya, para llamar la atención al cliente. Y eso es arte, se puede considerar arte, pero a la vez no, porque está intentando como vender algo. ajá. Sí, pero que su idea principal no es el arte, pero igual lo ocupa. Es como algo enredado. No comprendo, súper bien Antonia, muy bien, muy buen aporte, gracias, gracias. Sí, la publicidad de alguna manera ocupa distintos formatos, distintas estrategias, ya ocupa mucho la parte visual
Y si lo vemos desde ese punto de vista, muchas veces claro, como dice Beatriz, muy bien Beatriz, gracias, la publicidad ocupa, y la propaganda también, el arte como recurso para expresar el mensaje o recurso comunicativo. Entonces, todas las imágenes, el diseño que hace la publicidad, también, por ejemplo, todo este collage de imágenes que se ocupan, o cuando son audiovisuales, por ejemplo, la música que ocupan, la trama de la historia que van desarrollando, también se podría ver como una forma de arte, porque hay que ir articulando todo ese tipo de elementos, ya para darle una forma, darle un formato, darle un sentido, y que obviamente el mensaje logre su propósito, ya. Desde ese punto de vista, sí, la publicidad sí sería, y la propaganda sería un arte. Sin embargo, como bien decían algunos, no es su función principal, ya. Su función principal de la publicidad no es ser un objeto artístico, pero sin embargo se ayuda o se subsidia de elementos artísticos, ¿verdad?, para lograr su propósito, ¿ya? Porque una publicidad tiene como un fin más bien de carácter argumentativo, ¿ya? Em, Más bien, claro, de carácter no literario, ¿ya? Pero a veces también ocupa parte o recursos literarios, por ejemplo, un lenguaje más metafórico, por ejemplo, cuando dice Sprite, obedece a tu sed, ¿ya? Cosas así, también un lenguaje donde hay una apelación directa al receptor, por ejemplo, ya, o todas las metáforas que ocupa Coca-Cola. No recuerdo ahora algún mensaje de Coca-Cola. A ver, ¿recuerdan alguno? ¿Qué mensaje recuerdan de Coca-Cola? Por ejemplo, por poner un ejemplo de publicidad. em, la felicidad, no sé, es que siempre Coca-Cola habla de la felicidad, o em, no sé, no recuerdo ahora un ejemplo de Coca-Cola, pero sí, Profe. sí, Creo que hay uno que dice así como que reúne a la familia, una cosa así, ya, porque toman bebida en familia y las reúne. Y eso. ajá. Así, no, ese es un buen ejemplo, claro, es que no acordaba como el mensaje exacto. Ah, ya, ahí dice, ya, pero gracias, Catalina. Lucas también da un buen ejemplo, dice, destapa la felicidad. Eso está bueno, porque ahí hay un recurso literario, un recurso metafórico, donde, claro, al tú, en el fondo, está asociando la idea de destapar, ¿cierto? Abrir la Coca-Cola con que tú te vas a sentir bien, que te va a dar ánimo, energía, qué sé yo, y te va. Porque en realidad la Coca-Cola como que estimula, como, no sé si se generará endorfina, no sé, pero algo químico tiene que en el fondo te genera como esa sensación de bienestar. Entonces por eso se asocia con la felicidad, ¿ya? Pero en el fondo esta idea persuasiva, ¿cierto? Emotiva, ¿verdad? Que despierta a las personas. Y como también decía Catalina, muchas veces cuando aparece estas reuniones familiares y ahí aparece Coca-Cola, bueno, también con esta idea de la emotividad. Entonces, esos son recursos no literarios de persuasión, pero lo mezclan con estas frases, ¿cierto? Sí son más literarias porque son más metafóricas, como destapar la felicidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos una mezcla. Entonces, con eso queremos más bien concluir que en realidad la publicidad o los medios y los géneros en general no son tan cerrados, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de publicidad y propaganda, si bien sabemos que predomina la argumentación y por eso lo estábamos revisando, pero también sabemos que ocupan otros recursos que pertenecen a la literatura, por ejemplo, a lo que es como los recursos poéticos, ¿ya? Entonces hay una mezcla. Entonces los géneros no son tan cerrados. Quédense con esa idea. Uno ocupa los géneros para clasificar los tipos de textos, qué sé yo, literario, no literario, en fin, pero en realidad los géneros a veces se cruzan y a veces uno ocupa elementos del otro, ¿ya? Quiero que se queden con esa idea. No sé si alguien más quiere complementar o si no vamos al texto, ya al texto que íbamos a revisar, ¿ya? Muy bien. Dice así. Entonces lo escribió William Ospina. ¿Puede la publicidad ser un arte? Dice así. El agua es el mayor tesoro de la humanidad y el arte se ha pasado la vida celebrándolo desde Píndaro y Tales de Mileto hasta Salvador Dalí y James Joyce. La publicidad no le canta al agua, le canta al agua embotellada. Acá tenemos algo bien interesante porque está hablando de filósofos, por ejemplo, el caso de Tales de Mileto, también que era si no claro, ahí viene el teorema de Tales, que era matemático, ¿cierto? Y Píndaro, que era un poeta célebre, ¿cierto? De origen griego, ¿ya? Y claro, claro, en este caso, como en el caso de los griegos, por ejemplo, los filósofos tenían también mucho vínculo con el desarrollo de las matemáticas. Entonces, ustedes conocen el teorema de Tales en matemática, que era de Tales de Mileto, pero él también fue filósofo, ¿ya? Entonces, está haciendo referencia a estos personajes,
Ya, o sea, está hablando que desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo, el arte, ¿cierto? Ha hablado del agua, ¿verdad? Desde el punto de vista de la filosofía, ¿ya? Y también esto se ha retratado en pinturas como Salvador Dalí y en la literatura, en Jane Joyce, que es literatura contemporánea, ¿ya? Ahí está haciendo intertextualidad porque está mencionándote a personajes históricos, ¿ya? Pero después te produce un cambio, después te dice que la publicidad no le canta al agua, le canta al agua embotellada, o sea, que ya no alaba, por ejemplo, la naturaleza, como la poesía, como la filosofía, sino que ahora la publicidad nos busca vender productos. Y como nos busca vender productos, ¿cierto? Esta idea del agua embotellada. El arte para hacerlo requiere libertad. ¿Ya? Acá hay algo bien interesante, algo también de lo que decían ustedes, ¿ya? Que el arte, uno considera la expresión artística, ya sea la música, el arte, por ejemplo, teatral o la literatura, o, por ejemplo una imagen o una pintura, ¿ya? Son formas de expresión de la libertad, ¿ya? Sin embargo, si lo vemos desde este punto de vista, al parecer lo que retrata la publicidad no es tan libre, ya está como haciendo ese juicio. La publicidad es una técnica, un instrumento de ventas. Ese es el fin, ¿cierto?, que persigue la publicidad. Cada vez que ustedes ven un comercial, que ven una publicidad, saben que les van a buscar vender un producto o un servicio. Uno siempre lo tiene claro, ¿cierto? Entonces, ocupa técnicas, como bien decían ustedes, estrategias, ¿verdad?, o recursos para lograr ese propósito, ¿ya? Y por eso solo puede hacer lo que le encarga a los empresarios. O sea, no es tan libre. En cambio, el arte sí es más libre, porque el arte, de alguna manera, muchas veces hace crítica social, ¿cierto? De lo que está sucediendo, ¿verdad? En el momento, en la historia, como por ejemplo fueron las vanguardias a principios del siglo XX, ya los artefactos, por ejemplo, de Nicanor Parra también, ya que vinieron de alguna manera a establecer críticas, ¿cierto? A situaciones sociales, ¿ya? Entonces el arte constantemente está criticando situaciones de la sociedad. En cambio, lo que pasa con la publicidad es que les sirve a los que tienen mucho poder, por ejemplo, ya en este caso los empresarios, que son los dueños de la empresa, ¿verdad? Que te buscan vender estos productos. Entonces, sus creaciones deben pasar por el filtro altamente pragmático de la necesidad de los clientes, o sea, que además pasan por esta idea de qué es lo que necesitan los clientes y qué es lo mejor para los clientes. O sea, esa es la visión, una visión bien capitalista en caso de la publicidad. Y cada vez que un creativo deja volar demasiado la creatividad, porque recuerden que si bien las personas que trabajan en marketing y en publicidad obviamente desarrollan la creatividad, siempre están sujetos a la crítica de si el producto se va a vender o no se va a vender. ¿Ya? Tiene que venir un ejecutivo a moderar sus ímpetus, o sea, que no se arranque con los tarros en el fondo, ¿cierto? De hacer algo demasiado creativo y que en el fondo no logre su propósito comercial. A eso se refiere. Cada día hay en las agencias de publicidad un forcejeo entre las posibilidades del arte y las necesidades comerciales. O sea, hay una constante pugna, conflicto, ¿cierto?, en estas dos posibilidades. ¿Hasta qué punto la publicidad puede tomar elementos del arte y hasta qué punto, ¿cierto?, el arte, ¿verdad?, también ayuda a la publicidad? Ya va más o menos en esa línea. Donde triunfa siempre el interés empresarial, o sea, siempre el propósito principal, el comercio. Sin embargo, todos los oficios deberían aspirar a la condición de las artes, ¿cierto? O sea, a mejorar la técnica, porque el arte son formas de técnica también. Así como según Walter Pater, eh, dice, todas las artes tienden a la condición de la música, ¿ya? La publicidad es una técnica poderosa y sutil que a veces informa, a veces seduce, condiciona la voluntad y siempre manipula la conducta. O sea, con esta idea de convencer, persuadir, disuadir, ¿cierto? Que acuérdense que eran las funciones centrales de la argumentación, ¿ya? Utiliza el lenguaje para persuadir, obviamente, como para lograr emotivamente, ¿cierto? Que la otra persona se adhiera a lo que tú le estás vendiendo o a tu idea también, si una propaganda. Las imágenes para cautivar, ¿verdad? Como estas imágenes tipo Coca-Cola, esto que mismo que decía Catalina de la reunión familiar, o Coca-Cola a veces ocupa, no sé, por ejemplo, recuerdo que había una publicidad de Coca-Cola donde se recitaban poemas, por ejemplo, un chico que bebía Coca-Cola y recitaba poesía a la chica que le gustaba y esta como que se enamoraba y todo. Entonces, también generan esa idea de de persuasión emotiva, ¿ya? O como, por ejemplo, también recuerdo algunos de publicidad de Coca-Cola cuando tú estás con amigos, en distintos grupos también lo mismo, o sea, esta misma idea que decían de destapar la felicidad, ¿ya? Bien, entonces es un poco lo que busca, ¿cierto?, la publicidad y utiliza el lenguaje para persuadir, las imágenes para cautivar, el teatro para convencer con gestos y voces. Recuerden todo esto em,
cuando los actores, por ejemplo, ocupan el lenguaje paraverbal, el no verbal, que siempre es importante, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos viendo video, cuando vemos, ¿cierto? Una obra, por ejemplo, pero en este caso la publicidad, cuando vemos la publicidad audiovisual, ¿cierto? La luz y el sonido para seducir, la frecuencia de las exposiciones para imponerse sobre la imaginación, etcétera. Tiene que medirse día a día con las emociones de su público y no puede permitirse el lujo de elaborar un dialecto arbitrario. O sea, en el fondo siempre tiene que seguir ciertas reglas. Así como para los textos literarios hay ciertas reglas que algunos escritores deciden seguirlas, otros no, ya y están en todo su derecho porque la literatura es más libre. Lo mismo pasaba con los textos no literarios, como por ejemplo las noticias, las cartas al director, cierto, las columnas, en fin, todo tipo de textos periodísticos que siguen ciertas reglas y tienen que seguirlas porque es parte de la estructura que lo identifica. Sin embargo, en la publicidad también pasa un poco lo mismo, donde no pueden escaparse mucho, o sea, hay una regla preestablecida, entonces también tienen que seguir ciertos formatos. Con el tiempo va cambiando, como todo género, y no es lo mismo. Yo le subí un material sobre la publicidad y propaganda, no sé si lo vieron estos días, ya, donde en uno de los videos que les compartí aparecía un poco la historia de la publicidad, cómo iba cambiando en las distintas épocas. Y eso es bien interesante porque todo género, ya sea literario o no literario, nunca es igual, nunca va a ser igual porque con el tiempo se van cambiando algunas reglas y se van abriendo a otras formas de expresión. ¿Ya? Entonces la publicidad y la propaganda también han ido cambiando en el tiempo. Eso es importante igual que lo tengan presente, que no es la misma publicidad de la década del 50, del 60, del 80, del 2000 a la publicidad de ahora, ya porque se va adaptando a los tiempos como va cambiando la sociedad. Eso va quedando claro, ¿cierto? ¿Todos claros hasta ahí? Que la publicidad sigue cierto formato y que también va cambiando en el tiempo, ¿ya? Bien. Sí, respecto a quienes me preguntan por la asistencia, para ahorrar tiempo, porque había muy pocos delante, empecé directo la clase, eh, así que les comentaba que lo voy a revisar después yo directo desde el reporte, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Bien, eso, sigamos entonces. Dice, claro, que dice acá. Pero a menudo menciona cosas que no pueden ser comprobadas por el consumidor, como ese 99% de gérmenes que eliminan siempre los jabones antibacteriales. O sea, siempre nos idealizan mucho el producto que nos quieren vender. O sea, por ejemplo, cuando ustedes ven cualquier producto así como Lisofor o qué sé yo, desodorante ambiental, en fin, ¿cierto? Que nos matan tantos gérmenes o 99% de gérmenes y bacterias. O sea, ¿cuál es ese 1%? Que el COVID será ese 1%, por ejemplo. Pero claro, en el fondo muchas veces no cumple finalmente con lo que nos proponen. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, casi inclusive se podría hablar que la publicidad es media engañosa, igual de una cierta idea de publicidad engañosa, ¿ya? Pero de alguna manera nosotros sabemos, ¿verdad? Bueno, por los que son consumidores más críticos, sabemos que no todo lo que nos dice la publicidad y no todo lo que nos dice la propaganda es verdad. Y eso es muy importante tenerlo presente también. De cada vez que ustedes vean una publicidad en televisión, en internet, en redes sociales, sean un poco más críticos con lo que les buscan vender. Cuestiónense un poco si el producto realmente cumplirá la función que les propone. ¿Será tan maravilloso? O sea, por ejemplo, cuando les proponen, no sé, máquinas para bajar de peso. Esas máquinas que te permiten, no sé, como en un mes o 3 semanas bajar 10 kilos, bajar 20 kilos, esas fajas que venden o qué sé yo. Todo eso, esas máquinas, por ejemplo, realmente no creo, o sea, es muy difícil que logren milagro, obviamente, si es que la persona, por ejemplo, no hace dieta, no hace ejercicio, otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces, quizás sí contribuye a bajar de peso y es efectivo, pero más a largo plazo, quizás varios meses o un año, quizás, pero no en un par de semanas. Ya lo vimos con estas cremas antiarrugas que te quitan las arrugas como casi de la noche a la mañana, o las pastas de dientes que te blanquean los dientes como que al día siguiente ya está más blanco. No sé hasta qué punto eso es tan así, ¿cierto? O sea, entonces la publicidad tiene un poco de engaño de alguna manera. No mentira, pero sí un poco de exageración, ya de exageración. Pero es porque busca vender los productos. Entonces, no siempre hay que creer 100% lo que la publicidad dice. Ya es un poco la idea, que se queden con esa idea. ¿Alguna vez en su presencia nos sentimos cerca de las emociones que producen las obras de arte porque ha sabido aprovechar para sus fines los productos de la pintura y de la música, del teatro y del diseño?
Las obras de Modigliani, que murió en la miseria, pueden ilustrar anuncios para una vida saludable. Las sinfonías de Mozart, que fue arrojado a la fosa común, pueden ser utilizadas como jingles para anunciar servicios funerarios. Las obras de Marcel Duchamp o de Dalí inspiran a menudo las amenas arbitrariedades de la propaganda. Ahí está dando ejemplos concretos ya de artistas, por ejemplo, Modigliani, de Mozart, como en la música, ¿cierto? Que lo está planteando de manera bien cruda, ¿verdad? Su realidad, en este caso, de cómo murió Mozart, ¿ya? Pero en el fondo lo que está haciendo ahí es plantearte una crítica de que la publicidad y la propaganda ocupan muchas veces, no, a ver, ocupan elementos que de alguna manera no tienen siempre mucha relación con lo que buscan vender. O sea, por ejemplo, se generan esas contradicciones. Ya, o sea, a veces podemos ver por ejemplo, una publicidad que ocupe música clásica, pues, como la de Mozart, o obras de arte que aparezcan, o técnicas como las que ocupaba Salvador Dalí o Marcel Duchamp, que eran artistas, eran pintores, ya, eh, ¿cierto? Pero en realidad lo hacen con el fin meramente comercial, ni siquiera muchas veces con un fin tan artístico, ¿ya? Entonces eso es la crítica que se está haciendo allí, ¿ya? En nada parece estar tan de acuerdo la humanidad como en la necesidad y la utilidad del dinero. Eso hace que los negocios excedan el realismo de las pequeñas transacciones, convierta a nuestra época en una danza fantástica y casi religiosa alrededor del becerro de oro. O sea, esta idea de que nuestra sociedad le ha dado tanto poder al dinero que muchas veces discriminamos cuando alguien no tiene dinero, discriminamos también muchas veces cuando alguna persona gana más dinero que otra, ¿cierto? O sea, centramos nuestra vida, para bien o para mal, en torno al dinero muchas veces, a tener un buen pasar económico, una buena posición económica, se estudian a veces carreras por el dinero que te dejan, entonces la sociedad está constantemente pensando, ¿verdad? Y girando muchas veces en torno al dinero. ¿Ya? Y no privilegia otras cosas que son quizá inclusive mucho más importantes que el dinero, ya como la familia, la educación, que lamentablemente la educación también, muchas veces para tener una buena educación también hay que pagar, lamentablemente también, o sea, no en todas partes la educación es gratis, ya gratis entre comillas, porque alguien tiene que pagarla también, que en el fondo la paga el Estado, o otro tipo de cosas, o instituciones, pero en el fondo nada es gratis en nuestra vida, en la sociedad en la que vivimos, entonces pasa por ese lado también. ¿Ya? Bien, entonces esta idea de esta sociedad capitalista, ¿cierto? Donde gira en torno al dinero, entonces por eso la publicidad adquiere un rol tan importante y nosotros estamos constantemente frecuentando la publicidad que aparece en las redes sociales, en internet, etcétera, los medios de comunicación. Nada hay menos autocrítico que el lucro. Por eso la sensibilidad y la imaginación tienen que ser educadas para que además de actuar como empresarios, negociantes o consumidores, nos comportemos como seres humanos, para que comprendamos que el poder y el dinero no lo son todo y que nada vale tanto como una vida tranquila con la gente que amamos, sin espanto y sin derroche. O sea, que en realidad, más allá de todo este fin comercial que nos buscan vender de esto, a veces falsas imágenes de mundos perfectos, como veíamos en el ensayo de la clase anterior. Acá también se nos muestra esta idea, también se nos busca mostrar esta idea de que a veces tenemos que mirar más allá y que fuera del mundo de la publicidad y la propaganda hay muchas cosas más interesantes que vivir, como vivir el amor, vivir una vida más tranquila, alejada de todo el consumismo. ¿Ya? Si bien en los forcejeos de la vida práctica el arte siempre pierde frente al negocio, la publicidad podría ser una educadora sutil del gusto de los empresarios y de los consumidores. O sea, por ejemplo, si los creativos, por ejemplo, de estas empresas de marketing, los publicistas, tuviesen cierta libertad para expresar sus ideas, perfectamente la publicidad también podría transformarse en un objeto de arte. Eso está planteando. Para empezar, si las empresas buscan creativos es porque saben que los meros cuadros contables no comunican nada, que la mera información técnica no seduce a nadie, que tienen que poner a bailar al producto y volverlo elocuente si quieren que la gente lo prefiera. O sea, algo tienen que hacer, no simplemente mostrarte el producto, sino que generar cierto todo un aparato de situaciones, ¿verdad? En la que se logre vender y convencer, persuadir, generar emociones, impactar, ¿verdad? A través del producto.
¿ya? Como se sabe, la fotografía no es un arte, sino un milagro, y la fotografía ha llevado una tendencia en nuestra época a su plenitud. O sea, que a veces, o sea, no por nada está este dicho, ¿cierto?, que una imagen dice más que 1000 palabras. O sea, nosotros vivimos en una sociedad de la imagen, bueno, ahora más del audiovisual, pero donde la presencia de las imágenes, por eso es importante que ustedes también lean infografía, porque vivimos en un mundo donde constantemente aparecen muchos textos que vienen asociados a imágenes, ¿ya? Entonces, eso es parte de la realidad que se vive día a día. O sea, yo creo que ustedes tienden a leer más textos con imágenes o asociados a imágenes como la infografía, los afiches, que a lo mejor muchos textos escritos, ¿ya? Porque un poco la sociedad en la que vivimos son los formatos que están en la actualidad, ¿ya? En otros tiempos el alma lo era todo y el cuerpo no era nada. En otros tiempos el espíritu lo era todo y la materia no era nada. Está haciendo esa crítica a también esta idea de esta sociedad del consumismo, ¿ya? Pero ahí pensando la contraparte con, por ejemplo, la visión de los griegos, ya que mencionó filósofo griego al principio, donde se cuestionaban todos estos temas del espíritu, el alma, ¿ya? Pero no era que significara, o sea, que significara menos el cuerpo o la materia, pero ahí lo está simplificando bastante, pero en realidad apunta a esa idea, ¿ya? Ahora llevamos la confusión al otro extremo. El cuerpo lo es todo y el alma no existe. La materia lo es todo y el espíritu está en duda. O sea, esta idea de, en realidad, todo lo artístico, todo aquello que nos hace más humanos, de alguna manera, nos ha pasado lo contrario, nos hemos deshumanizado, hemos perdido la concepción de lo artístico, hemos perdido a veces la valoración por cosas más espirituales o por cosas más sencillas, más prácticas del día a día, y nos hemos dejado llevar por el consumismo de la publicidad. ¿Ya? Esa es la crítica que está diciendo en ese párrafo. Estamos en la edad de la fotografía, donde las cosas son más bellas que la realidad. O sea, esta idea de nuevo del sensacionalismo, de exagerar las cosas, ya de los efectos, esta sociedad efectista, ya de la fotografía que pregona día y noche que estamos enamorados del mundo físico. Piedras, espigas, tornillos, telas, maderas, manos, maquinarias, rostros, grasas, tempestades, espejos, incendios, todo. En la fotografía inmóvil y en la animada, o sea, en la fotografía aparece todo prácticamente. O sea, a veces una imagen, como decía, dice más que 1000 palabras, o sea, ni siquiera alcanzamos a clasificar la totalidad de los elementos de una fotografía. Es prueba abrumadora de nuestra actual fascinación con el mundo, y la publicidad es un ejemplo extraordinario del modo como esta época está asombrada del mundo en que vive. Sin embargo, esta técnica utiliza paisajes y objetos, elementos y seres no para valorarlos en sí mismos, como el arte, sino para convencernos de adquirir un producto. Claro, o sea, asocia estos paisajes, asocia esta idea, pero como para finalmente engatusarnos o para persuadirnos, ¿verdad? Disuadirnos ciertas cosas. Las montañas para vendernos coches, los desiertos para vendernos bebidas refrescantes, el amor para vendernos desodorantes, los cuerpos humanos para vendernos ropa, etcétera, etcétera. O sea, el uso de los objetos, de las personas y de las situaciones, siempre con un fin comercial. Eso está planteando esta crítica hacia la publicidad. También por eso, la publicidad que convoca y concentra tantos talentos y utiliza para sus fines todas las cosas, debería ser más sensible que otros oficios ante los peligros que amenazan al mundo. El deterioro del medio ambiente, claro, o sea, la publicidad, bueno, en este caso se asocia más a la propaganda, si es que cuando tiene un fin como eh, más fin ideológico, ¿cierto? Era más bien propaganda, pero acá también se plantea que la publicidad también podría contribuir a eso, ¿ya? Entonces, sobre el deterioro del medio ambiente, la creciente fealdad de las ciudades modernas, claro, está que estamos rodeados de edificios, de contaminación, de tráfico, de ruido, etcétera, y no olvidamos de lugares como los campos, de lugares más abiertos, de paisajes ya como la naturaleza, la playa, etcétera. ¿Ya? La alteración del clima planetario, la profusión de basuras industriales, o sea, este calentamiento global, producto también de la contaminación excesiva y lo excesivo desperdicio, ¿cierto?, que tenemos, ¿ya? El envilecimiento del aire y de los mares. Los empresarios dirán que a los publicistas no les compete decidir qué se comunica, sino solo cómo se comunica. O sea, en el fondo, quien paga son los empresarios, entonces ellos de alguna manera ponen las reglas, ¿ya? Pero si la publicidad fuera un arte, tendría que poder hablar en nombre de la humanidad y no solo de la industria. Mejor aún, hacer coincidir los intereses de la industria con los intereses de la humanidad. O sea, en el fondo, y aquí se reafirma un poco la tesis también de este texto, ¿ya? Esta idea de que no tiene por qué ser necesariamente, como está haciendo en el último tiempo, la publicidad todo lo contrario
al desarrollo de la humanidad o los intereses industriales al desarrollo de la humanidad. Al contrario, perfectamente se podría generar una publicidad más sustentable, que considere más el medio ambiente, que considere más los problemas humanos y no se deshumanice tanto. ¿Ya? Esa es la crítica que hace en el fondo, o sea, que efectivamente la publicidad puede ser un arte, puede llegar a convertirse en un verdadero arte, aunque actualmente no lo es, ya en el fondo esa es su tesis, ¿ya? Y que puede ser también velar mucho más por los intereses humanos y no solamente con este fin comercial. Eso es lo que apunta en línea general el texto, ¿ya? Bien, vamos a ir a las preguntas de comprensión lectora porque me interesa que trabajemos esto de la comprensión lectora porque es lo que están fallando y es lo más importante, de hecho, que tienen que desarrollar, por lo menos lo más inmediato ahora para la prueba que viene de la PTU. A ver, ¿qué diferencia el arte de la publicidad según el autor? Estas preguntas que cuando te preguntan sobre el autor son preguntas que están literales en los textos, son preguntas que tú vas a encontrar la respuesta explícita, ¿ya? ¿Recuerdan o quieren volver al texto? ¿Qué diferencia el arte de la publicidad según el autor? ¿Qué diferencias planteaba el autor de la publicidad con el arte? ¿Decía que había diferencia o era lo mismo según el autor, el arte que la publicidad? Chicos, los escucho. ¿El arte era lo mismo que la publicidad, según este autor? ¿Y por qué? Chicos, ¿el arte era lo mismo que la publicidad, según el autor o no? ¿Sí o no? ¿Quién podría contestar a eso? Chicos, necesito... Bueno, ya le he repetido tantas veces lo mismo. Ya necesito escucharlo porque o si no, sinceramente, y de hecho me lo confirma la evaluación formativa, los resultados, que no están teniendo una buena comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, si yo no sé cómo están respondiendo, cómo están pensando la respuesta, no tengo cómo corregir que ustedes mejoren su comprensión lectora. Si quieren que lo ayude, necesito que ustedes colaboren, porque si no, no tengo cómo ayudarlos, de verdad. Y ustedes deberían estar más preocupados de lo que estoy yo por ustedes, en serio, sinceramente. Porque ustedes son los que van a tener que enfrentarse a esa prueba, van a tener que después entrar a la universidad o estudiar lo que ustedes quieran estudiar y se le van a medir todo esto. Entonces, por eso, ¿ya? Entonces, repito la pregunta. ¿Cuál entonces es la diferencia que plantea el autor de la publicidad y la propaganda? ¿O no plantea ninguna diferencia? Chicos, chicas, lo escucho. ¿Qué diferencia plantea el autor sobre la publicidad y la propaganda? Que la publicidad es una técnica poderosa y sutil, que a veces informa y a veces seduce, Es y que el arte es como la técnica, la herramienta que lo ayuda a hacer eso. excelente, súper bien, eso es, súper bien, bien, excelente respuesta. Eso es, muchas gracias. Sí, sí. O sea, en el fondo, esta misma idea, bueno, la compañera lo explicó súper bien, que el arte, ¿cierto? Es como, el arte busca un sentido más espiritual, un sentido más de embellecer el mensaje y es mucho más libre. Esa es la idea principal que él planteaba, que el arte era mucho más libre, lo plantea al principio, ¿ya? Y la publicidad, en cambio, era, claro, como decía la compañera, ocupaba el arte para conseguir un propósito que era un fin comercial. Entonces la publicidad se vale del arte, pero no es su fin, no tiene un fin artístico en sí mismo. ¿Ya? Bien. Después dice, ¿cuál es la opinión que defiende el autor? Si ustedes tuvieran, bueno, yo ya se los dije, pero ahora necesito que me lo expliquen en sus palabras. ¿Cuál es la tesis finalmente que defiende el autor? ¿Cuál es la tesis de este texto argumentativo? Recuerden que la tesis, la idea general, controversial, debatible, la postura que defiende el autor, y que ustedes tuvieron que también haber identificado tesis en varios de los textos que aparecían en la prueba también, que habían varias preguntas que eran iguales a esta pregunta, que les preguntaban cuál es la opinión del autor, cuál es el punto de vista del autor, cuál es la intención del autor. Todas esas preguntas apuntan a lo mismo, es decir, conocer cuál es la postura del autor en un texto argumentativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la postura del autor en este texto? ¿Qué es lo que plantea? ¿Cuál es su tesis? ¿Cuál es la tesis del autor?
Que la publicidad es una técnica, un instrumento de ventas. Sí, cierto, la publicidad como una técnica, un instrumento de venta, está correcto, pero todavía falta un poco más, falta la otra parte, la parte del arte. Y respecto al arte, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice del arte? Lo de la publicidad está súper bien. ¿Y del arte qué dice? Todas las artes tienen la condición de algo así, ¿o no? Sí, sí, podría ser, sí, podría, más o menos va por esa línea. Em, claro, o sea, en el fondo lo que sostiene es que la publicidad no es un arte, ya, esa es como la tesis central, ya, y lo defiende en el sentido de que la publicidad, o sea, que el arte, a diferencia de la publicidad, se preocupa por la humanidad, por el desarrollo humano. El arte siempre propicia el desarrollo humano, ¿ya? No así esta industria de la publicidad que busca un fin comercial de otro interés, interés económico, y no privilegia la parte humana, la humanidad, el desarrollo de la humanidad. Entonces, esa es la principal tesis que se sostiene, ya que sobre todo se reafirma en el último párrafo. ¿Ya? ¿Por qué el autor inicia el texto afirmando que la publicidad le canta al agua embotellada? Se los comenté, pero quiero ver si les quedó claro. ¿Por qué hacía esa comparación de, que después de hecho lo personifica, porque dice le canta el agua embotellada? ¿Por qué la publicidad le canta el agua embotellada? ¿Por qué ocupa esa personificación? ¿Cuál es el fin de ocupar esa figura literaria, esa figura retórica? ¿Qué quiere lograr con eso? ¿Por qué afirma que la publicidad le canta en la actualidad al agua embotellada? Lo dice al principio. ¿Cómo interpretan eso? Esa pregunta de interpretación. Tienen que buscar el sentido de lo que dice esa frase. ¿Por qué la publicidad le canta al agua embotellada? ¿A qué apunta con eso? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Qué interpretación le dan a esa frase? Lo comparaba con el agua natural, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia que establecía él entre el agua natural y el agua embotellada en este texto? Está al principio, está en el primer párrafo. El agua es el mayor tesoro de la humanidad y el arte se ha pasado la vida celebrándolo, desde Píndaro y Tales de Mileto hasta Salvador Dalí y Jane Joyce. La publicidad no le canta el agua, le canta el agua embotellada. ¿Por qué ocupaba esa frase? ¿Cuál era el sentido de esa frase? Porque no le canta lo natural, a lo que le canta, por así decirlo, a lo que ya está hecho, a lo procesado. Porque Ujú. el agua natural no tiene químicos, no tiene nada de eso. El agua embotellada está procesada, tiene otros procedimientos para que sea como apta para que la persona la beba. Ujú. Y eso es como lo que hace. Sí, está bastante cercana a la respuesta, está bastante cerca, está casi exacta, solamente que hay una diferencia. Está muy bien, pero dice, le canta el agua embotellada. A ver, la poesía, el arte, también canta, ya le canta a la naturaleza. Entonces, la poesía históricamente ha sido como un canto hacia lo natural, hacia la naturaleza. Entonces, está haciendo una paráfrasis, está explicando, está haciendo, a ver, está haciendo una comparación implícita, por así decirlo, entre el canto que la poesía le hace a lo natural, el arte en general simbolizado en la poesía, con este canto que hace la publicidad al agua embotellada. Ya en el fondo ocupa el lenguaje retórico para decir que así como la poesía, el arte, habla de lo natural, en este caso la publicidad habla de lo artificial, como decía la compañera, lo fabricado a mano, de lo procesado. ¿Ya? Bien, menciona dos argumentos que respalden que respaldan la opinión del autor sobre la publicidad. Denme un segundo, me están llamando. Denme un segundo solamente.
Ya, ahora sí, que parece que me trajeron algo del liceo, me lo vinieron a dejar recién. Ya, quizás qué será. Ya. Bien, chicos, ahora sí retomamos. Con esto cerramos. Ya, la última pregunta que le había hecho era la siguiente. Perdón, menciona dos argumentos que respaldan la opinión del autor sobre la publicidad. ¿Qué argumentos, por ejemplo, plantea el autor sobre la publicidad? En el sentido de lo que él pensaba sobre la publicidad. ¿Qué era lo que decía el autor sobre la publicidad primero? ¿Qué decía él sobre la publicidad? ¿Veía la publicidad de manera más bien positiva o negativa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se veía la publicidad de manera positiva o negativa? Positiva. ¿Están todos de acuerdo con que se veía totalmente positiva la publicidad? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Ya? ¿Y por qué? A ver, si piensan que lo valora positivamente, ¿qué argumentos da él para valorar la publicidad de manera positiva? ¿Están seguros que era una valoración positiva? Sí. Ya, yo opino un poco lo contrario. Yo pienso que más bien él tenía una opinión No es negativa. positiva. ¿Es negativa o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, porque es negativa porque lo que hace es como que te quiere convencer de algo usando recursos, Ujú. pero es que lo hace como de manera negativa, no sé cómo explicarlo bien, pero Sí, no es positiva. comprendo la idea, sí, exacto, era negativa más bien. Ocupaba ciertos argumentos que podrían parecer... Problema. Acu- Rafita. Tranquilo, tranquilo. No, no importa, si prefiero que opinen, no importa que se equivoquen ahora, si eso se puede corregir. Pero lo importante es que aprendan de las situaciones. Ya, les voy a contar por qué. Ocupaba argumentos que podían sí pensarse que eran positivos, ya, pero en realidad eran más bien negativos. ¿Por qué? Porque al final hace esta reflexión que se la leí hartas veces, que dice, los empresarios dirán que a los perdón, a los publicistas no les compete decidir qué se comunica, sino solo cómo se comunica. Pero si la publicidad fuera un arte, tendría que poder hablar en nombre de la humanidad y no solo de la industria. Ya, ojo ahí, porque la tesis de este texto era en relación a si a ver, que en el fondo la publicidad no es un arte, ¿ya? Entonces, constantemente el autor le dio una connotación positiva al arte, a la expresión artística, ¿ya? Él valoraba, por ejemplo, el arte que le cantaba a la naturaleza, hablaba, ¿por qué? Porque también valoraba a la humanidad, ¿verdad? Entonces, se dice acá que muchas veces, ¿verdad? La industria de la publicidad no valoran los intereses de la humanidad y privilegian solamente el fin comercial. Y más arriba criticó en varias partes, criticó por ejemplo esta idea del consumo, ya cuando les decía yo que cuando hablaba del dinero, ya por ejemplo decía en uno de los párrafos dice, dejen buscarlo, a ver, ujú. Ahí está. Dice, en nada parece estar tan de acuerdo la humanidad como la necesidad y la utilidad del dinero. Eso hace que los negocios se excedan el realismo de las pequeñas transacciones y convierta a nuestra época en una danza fantástica casi religiosa alrededor del becerro de oro. ¿Ya? Nada hay menos autocrítico que el lucro, por eso la sensibilidad y la imaginación tienen que ser educadas para que, además de actuar como empresarios, negociantes o consumidores, nos comportemos como seres humanos. ¿Ya? En el fondo, después dice, para que comprendamos que el poder y el dinero no lo son todo. O sea, está haciendo una crítica a los fines comerciales, los fines de lucro, el fin solamente de obtener dinero, ganancia económica. ¿Ya? Entonces, todo eso con el fin de valorar el arte. Constantemente, este autor plantea argumentos de valoración del arte. Entonces, como la publicidad constantemente señala que no es una forma de arte propiamente tal, sino que sigue un fin comercial, entonces efectivamente todos estos argumentos van a ser para criticar que la publicidad no es un arte y que por lo tanto solamente persigue un fin comercial y la crítica que él hace al lucro y al dinero, esta sociedad del consumo. ¿Ya? Entonces, por todas partes era un texto que hablaba de manera negativa de la publicidad, ¿ya? Porque lo que hay que aspirar, según este autor, es a que la publicidad se convierta en una forma de arte, que sería una forma de humanizar un poco los fines comerciales, ¿cierto?, de la publicidad, ¿ya?
eso chicos, bueno, para los que llegaron más tarde, les comento, respecto a la evaluación formativa, los resultados, como ya lo habrán visto, no estuvieron tan buenos, ya por eso les planteé lo siguiente. Mi idea era haber retroalimentado hoy día esa evaluación, ya, pero lo voy a retroalimentar la próxima semana, ya, para que sepan en qué se equivocaron, o quizás, pero no sé si sea tan efectivo porque vamos a tener que sacrificar una clase. Lo otro que estoy pensando es dejarle grabada la retroalimentación, donde explico pregunta a pregunta la clase y después ustedes se comprometan a ver esa clase que yo les deje grabada para que puedan retroalimentarla, para que así no sacrifiquemos una clase más, ¿ya? O prefieren que retroalimente la prueba en la próxima clase. Puedo hacer las dos cosas. Si quieren, les dejo la clase grabada, les dejo con el compromiso de que ustedes la vean después, les dejo grabada la clase de retroalimentación de la prueba, o quieren estar presentes cuando haga la clase. No sé, ustedes me dicen. Puedo cualquiera de las dos opciones, no tengo ningún problema. Solamente que sacrificaríamos una clase, que sería la clase de la próxima semana, para retroalimentar la prueba. Pero si les permite, les ayuda, por mí no hay problema. ¿Ya? Pero yo hubiese preferido ocupar la próxima clase para hacer un trabajo durante la clase donde pudieran subir su nota, porque eso les ofrecía, que ustedes pudieran hacer un trabajo donde se promediara con la evaluación formativa para ayudar un poco con sus notas. No sé, ¿qué piensan ustedes? Pues tengo que escucharlo, pues qué me dicen? Tu ¿Prefieren que le... videíto, profe, ¿Cómo? tu video nomás. Ah, ya, ok. Pero la ven, sí, pues. O sea, la voy a grabar, pero tienen que verla, porque si no, no les va a servir de nada para saber en qué se equivocaron. Ya, lo voy a hacer entonces. ¿Están de acuerdo con que le grabe esa clase? Y la próxima clase hacemos un trabajo para subir la nota. ¿Les parece sí o no? El profe mejor. Ya, ok. Pero se comprometen a ver la clase, porque si no, de verdad que va a ser trabajo en vano. ¿Ya? Bien, chicos, ya ningún problema con eso. Entonces en eso quedamos. Cuídense mucho y durante la tarde les subo sus notas para que vean qué notas se sacaron. ¿Ya? Pero recuerden que van a tener un trabajo para promediarlo con esta nota. Pero en ningún caso la evaluación formativa se borra. Esa nota va, pero se promedia. ¿Ya? Bien, chicos, cuídense, que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, cuídense igual. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, que esté muy bien. Chao, chao.